¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Hoy, charlita desde el taller. Bueno, esta es la charlita que tenemos cotidianamente, donde un grupo de amigos nos reunimos generalmente después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, Eugenio, Tito, Cobursa, Juanpi, Juanqui, Gastón Montenegro, al querido amigo Adriano Track, un montón de amigos. Lo tenemos a Manuel, a Rubén, a Ricardo Abelluto, al amigo Cronos, Almafuerte. Bueno, la lista es larga, el amigo Jorge, montón de amigos, Javier Sosa, Juan Llanes, montón de amigos que cuando leo los comentarios pienso qué ingrato fui con, pongámosle, el amigo Alejandro, por ejemplo, que no lo nombro hace unos días. Bueno, hechas las formalidades del caso, les comento que el canal cuenta con la coparticipación del querido amigo Gregorio Casa, que tiene su canal. Por suerte está empezando a subir nuevamente videos con el mismo contenido interesante que venía haciendo antes de tener el problema que tuvo con la censura, la denuncia y todo lo que conlleva este universo de YouTube, un tanto extraño, donde un tipo que muestra herramientas, donde un tipo que muestra maneras de trabajar, maneras de resolver un problema, lo denuncian y le cierran el canal o le restringen la posibilidad de subir videos cuando en las cárceles, en las unidades penitenciarias, están contando cómo amasijaron a un tipo, lo sigue media Argentina y no hay denuncia que valga. Pero bueno, no, ustedes saben que el espíritu del canal no está involucrado con los números, como comenté en el último video que subí, que era la respuesta a un suscriptor, ex suscriptor, o quizás hasta un hater. De hecho, ya están desapareciendo, ya no se ven más. Seguramente la solución o la determinación que tomó el querido amigo Gregorio barrió esos haters que compartíamos. Todos sabemos de los nombres que estábamos hablando. Pero bueno, el Larry Gato Tools era un personaje entretenido, querible, al menos en las aristas que ha mostrado. Pero bueno, no deja de ser un hater. El saludo a mi querido amigo Miguel, un abrazo grande a la distancia. Gracias por el aporte en los comentarios. Obviamente, cualquier comentario que haga Miguel, al igual que el amigo Gregorio, acá en el canal, es completamente válido. Está avalado por mí. No intervengo. Compartimos criterios técnicos. Y lo que leo en las respuestas es más o menos parecido a lo que hubiese decidido o resuelto yo. No me gustaría leer comentarios del índole a vos quien te preguntó, porque bueno, ya cambiaría la cosa. Pero nada, quiero que sepan que las dos palabras de los dos amigos están más que avaladas. Así que bueno, día a día de trabajo, trabajo intensivo, trabajo de llevar agua desde la línea municipal, atravesando distintos sectores, distintos ambientes de una propiedad, de una vivienda, para llegar al tanque, que está lo más alto y lo más desfavorable con respecto a la línea municipal, donde está la boca, la entrada, el ingreso de agua a la vivienda. Pero bueno, lo pude desarrollar. Me han visto hacer un poco de malabares, trepado a una escalera de dudosa, dudosa calidad, pero bueno, es lo que me pudieron proporcionar ahí, dado que no llevé mi escalera plegable, dado que no estaba pensado, porque la cañería iba a tomar otros rumbos por un costado, bueno, después no se pudo, saltaron los vecinos de atrás, bueno, lo tuve que pasar atravesando la casa por un lugar donde no se ve. Bueno, créanme que hoy,
tengo los videos. Después voy a ver cómo los subo. Son videos cortitos, filmados por la asistencia de un chico que estaba y le sedujo la idea de filmarme, porque yo me vio posicionando el celular y me dice, yo te hago el video. Pero claro, los chicos filman videos de un minuto y medio. Bueno, herramientas que han superado la toma de contacto es la masa Watford, que verdaderamente se comió una paliza, pero una paliza en serio, contra una viga que verdaderamente yo pensé que no la iba a resistir. No se marcó, no se aflojó, no se quebró. La masa Watford, bueno, van a ver el leve uso que le di en ese video cortito, pero quiero que sepan que fue media hora de castigo del lado de adentro, dándole y rebotaba y rebotaba y la punta se clavaba y rebotaba y seguía y no se marcó y no se abolló. La verdad, admirable. Si siguiesen manteniendo ese estándar de calidad, me compraría otra, sin dudas. Otra que superó haciendo fuerza en la vida real es la llave para caños Watford de 1,5 pulgadas. Aflojó un caño de 3/4 pegado con litargirio, década del fines del 70, principios del 80. Lo aflojó. Así que bueno, nada, la ha superado. Esos videos los tengo, los voy a ir subiendo. La Pico del Oro Watford, al igual que la de Jade Ver, han superado también, haciendo fuerza en la vida real, en esa misma situación. Y bueno, van a empezar a trabajar la Kitana, que ya también tengo algún contenido, y va a empezar a trabajar las Mamba Negra. Las Mamba Negra está muy pedido. Creo que el amigo Gustavo Pasaro me pidió cuando arrancaba la toma de contacto. La toma de contacto con las Mamba Negra empieza inmediatamente. Ya el próximo trabajo las van a ver en acción. La de 12 es una herramienta pesadita, interesante. No es que entra en cualquier espacio. Pero bueno, sé que van a trabajar bien. Ojalá, espero, la calidad sea buena. Son Blackjack, las Mamba Negra. Espero que aunque sean simétricas a lo que fue la cabeza de culebra mirando al noroeste. La verdad que para tener sistema de traba de escalera, leve sistema de traba de escalera, o sea que tenía menos apoyo en el escalón que las anteriores y las que me he cansado de zafar. Otra que viene dando buen resultado, pero en usos leves y mínimos, es la de la marca Entop, que sigue estando a 2 monedas y si llegase a dar resultado, pero tendría que confrontar con algo un poquito más, donde se la exija un poquito más, debería confrontar con algo un poquito más exigente, para, bueno, poder decir, amerita comprar una. Los que dicen que no sirve, quiero que sepan que yo opino como ustedes. A juzgar por lo que vengo probando, la unidad va bien, pero es leve el uso. Y vamos a ver cuando se empiece a aflojar la tuerquita, qué pasa. Me daba risa porque leyendo en los comentarios, cuando agarro el teléfono, quizás para responder algún mensaje, atender alguna llamada, me aparece la notificación de los comentarios y no miré ni siquiera el nombre, pero me parece que es un tal Ricardo, no sé decir, y bueno, le parece que lo que hacemos acá, lo que hacemos en este canal, es netamente una estupidez. La verdad dice que la herramienta, por más, él dice trucha creo, pero por más mala calidad que sea, la herramienta soporta 1 año para presentar síntomas de fatiga. Bueno,
Ante un comentario así yo no puedo decir nada. La verdad que no puedo decir nada porque ya directamente no es admisible eso. Todos sabemos que en el canal del amigo de Gregorio un alicate se ha partido en 4 cortes. A mí una llave de renombre se me explotó la cabeza en 8 roscas, en el 8.º uso, para lo que tenía que durar toda la vida. Y así podemos seguir con tantos y tantos casos, ¿no? Y yo le dedico una toma de contacto mostrando la herramienta y exigiéndola. Me gustaría saber qué opina de esos canales que la prueban 5 minutos y que ya dan un veredicto. Pero bueno, cada loco con su tema, decía Serrat. La verdad que no pienso responder un comentario de esos porque denota o un tipo que compró herramientas en la década del 70, 80, que también podía salir alguna falla y partirse, y no compró nunca más nada, o bueno, denota una ignorancia en el tema grande, grande. Pero bueno, no me voy a hacer eco. Si estás viendo, si estás escuchando, estoy hablando de vos, te estoy haciendo una devolución a tu comentario. Las herramientas se prueban, yo hago una devolución de lo que me pareció en el uso, de cómo se comportaron, si presentan síntomas de fatiga prematura, o sea, no hago esas pruebas de envejecimiento acelerado y bla bla, porque nunca se va a poder saber a cuánto equivale esa aceleración. O sea, siempre que lo traté de explicar, quizás un poco caliente, no se entendía. Todos los amigos me entendieron, los que no me entendieron son los que no me quisieron entender. Envejecimiento acelerado, perfecto. ¿En base a qué? O sea, yo agarro una pinza, esta pinza, agarro un bulón en una agujereadora, una pistola de impacto y le doy. Bueno, le doy 2 minutos. ¿A cuánto tiempo de uso equivale eso? ¿Un año, 2 años, 15 días, 5 meses? Pero bueno, nada. Se entiende la idea. Creo que se entiende la idea de los dos canales. Me voy a lavar las manos porque me veo que las tengo sucias. Estuve trabajando con Hydro 3. Ustedes saben que soy bastante fanático del Hydro 3. Y no es de ahora. No empecemos con eso de los canjes y bla bla. Porque el Hydro 3 es algo que empecé a trabajar. Creo que ni apenas salió. Había que trabajar con una pasta negra fibrosa. Me acuerdo de la marca LAR, que yo hablé con LAR. Luis Alberto Rolón andaba por las obras ofreciendo su producto. Pruébenla, muchachos, pruébenla sin compromiso, esto es lo que se viene, bla 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 bla. Era un enchastre y perdía por todos lados. Esa había que mezclarla con teflón, ya recomendado en el tubo. Era un tubo, una especie de chorizo así, que bueno, ¿para qué vamos a andar explayándonos? Pero los amigos de los contemporáneos, hay un trapito, los contemporáneos de aquella época, en la que arrancamos, se acordarán de lo que estoy hablando, de la pasta LAR. Bueno, si LAR todavía sigue fabricando, le mando un saludo. Espero que haya mejorado sus productos porque verdaderamente no servían para nada. Ahora salta uno y dice: ¡Larry lo mejor! ¡Larry lo mejor! ¡Este tipo no sabe nada! ¡Es un ignorante! ¡Es un ignorante! Se nota que no ha hecho una rosca en su vida. La pasta Larry es espectacular. Espectacular. Te permitía... Nada, es espectacular. Bueno, como les dije, día de trabajo que vengo realizando, como ya quedó, logré llegar al tanque con el caño desde la línea municipal. Hay algunos videos cortitos que voy a ir subiendo, ya se encontrarán en contexto mediante el título. Pero bueno, ayer, trabajo que tengo que seguir mañana, ayer estuve trabajando en un baño.
que tuve que levantar baldosas, contrapiso existente, lo poco que quedaba de él, y bueno, hacer desagües. Y ayer estuve haciendo contrapiso, cerecita y carpeta. Todo el mismo día, Tano. Todo en el mismo día, la parte donde se transita. Vieron que el baño tiene como un pasillo. El baño es un pasillo. De un lado tenemos lo sanitario, del otro lado tenemos el lavatorio, al menos en este caso, y enfrente la ducha. Bueno, hay una señora mayor que necesita usar el baño, la podían sacar de la vivienda por 24 horas. Bueno, mañana tengo que ir a seguir con los costados, que me faltarán 3 metros cuadrados en total. Y no, estoy exagerando un montón. Estoy exagerando un montón. Me faltarán 2 metros cuadrados en total con los recuadros. Hay como una especie de reducto donde se pueden guardar productos de limpieza y demás, que también lo levanté, producto de las pérdidas, que no sé si lo he mostrado, pero en esa casa había una pérdida que ocasionó una caverna, no tan grande como la que estamos acostumbrados a ver, porque el agua se ve que fluyó hacia otros lados, ¿no? Pero era un caño pluvial que estaba partido y bueno, estaba levantando, aflojando el piso del comedor, por ende el piso del baño. Esa casa hay que levantar todo y hacer todo otra vez, pero vieron cómo es esto, uno hace lo que puede, lo que está a su alcance. Así que mañana tengo que hacer las tareas, me queda siempre un poquito y me molesta. Tengo que hacer las tareas de terminar contrapiso y carpeta, fratachar. Igual soy de los que sostiene, no soy albañil obviamente, pero soy de los que sostiene que la carpeta tiene que salir regleada, o sea, sin fratachar. Si yo mañana fuese con un baldecito, una cucharita y la fratacho toda, va a quedar hermosa, pero después, cuando pego las cerámicas, o quien pegue las cerámicas, la cerámica va a ir adherida a 1 milímetro de material, si nos ponemos a pensar, porque lo que le podemos volcar con el fratacho arriba es un mínimo. O sea que la carpeta para mí tiene que salir regleada, tiene que quedar bien regleada. Así que me estoy basando en esas premisas, que quede a punto en la instancia de reglas. Así que bueno, ese fue el resumen de ayer y de hoy. Ayer no subí charlita, la verdad que los extrañé. Pero bueno, el día se había hecho largo producto de eso, porque parece que no. Estuve haciendo material, pastones de 12 baldes, bueno, llevándolo, trayéndolo, mezclándolo, levantando, yendo. Bueno, fue un día bastante ajetreado y a veces por ahí la charlita, que es una pasión, no está bueno estar así. Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, pintó charlita y ya que estamos les voy a hablar del disco dentado, que es muy malo para la salud porque ocasiona muchos accidentes. Bueno, eso no va. La charlita tiene que tener una dedicación, una pasión, se tiene que... El que ve la charlita tiene que interpretar que el que la está haciendo, en este caso yo, estoy apasionado con lo que digo. Pero bueno, hoy fue un día de los tantos que no almorcé. Muchos no me creen que no almuerzo porque estoy bastante grandote, me han descrito. No gordo, grandote. Claro, me ven desarrollar tareas de fuerza con cierta agilidad. No me dicen gordo, pero me dicen grandote. Pero bueno, no almuerzo. Tengo el hábito de no almorzar. Por ejemplo, ahora cuando salgo del taller, sí, voy a cenar como corresponde. Pero ¿qué indica eso? Que no gasté en el almuerzo. ¿Y qué pasó? Me compré una pincita de 6 pulgadas. El que la ve, yo la vi, o sea, sin la bolsa.
pedí que me den una con la bolsita para poder abrirla acá delante de ustedes. El que la ve, siente que tiene en la mano una pinza de la década del 90, esas famosas pinzas de la década del 90. Bueno, les comento que no es tan antigua, tiene sitio web. La marca es Eastman. Para los que más entienden de inglés, se las muestro, porque por ahí se pronuncia de otra manera y la marca es conocida por alguien más que por mí. Eastman, bueno, en inglés dice To He Pishu Work Bitter. Mi inglés es un desastre. Tal cual como lo vaticinaron mis profesores del querido industrial cuando me dijeron: usted siga estudiando de memoria, que cuando sale de acá no se va a acordar de nada. Dicho y hecho. Bueno, tiene sitio web www.eastmanhatools.com. Léanlo. ¿Para qué me hacen? No sé si se llega a ver, si se hace foco. Pero bueno, lo que me atrapó de esta unidad, más allá de los grips podrían ser muy similares al mejor estilo pinza brasilera, monocolor. ¡Apa! Una sorpresa acá, ¿eh? Opa, no, yo esto no lo había visto. No sé si lo van a ver. Dice India. La verdad, 150 milímetros. Una pinza bastante interesante. Vieron que generalmente, si yo la miran así, la tengo que comparar con una más grande porque, bueno, esta es una en top de 8. Esta es de 5. Generalmente vieron que las pinzas son grandes de los grips para abajo, las cabezas son chiquitas. Bueno, en este caso es al revés. Es una pinza con un buen área de apriete, un área ovalado, dentado de apriete, interesante. Segmento de corte, que vamos a ver si corta. Quizás sí, quizás no, la verdad, no sé. No es un corte espectacular. A veces se da el factor, y esto nadie lo comenta. No sé si el comentario alguna vez lo hizo el amigo Gregorio. Por ejemplo, Jadever al principio parece que no corta. Después se van asentando los filos. Corta muy bien la herramienta, ¿eh? No digo que este sea el caso, pero corta. No es un corte espectacular, pero estamos cortando cables de 2 milímetros y medio. No quiero tirar porque hay una pila de cosas, gente. Tengo que ordenar este taller un día de esto. Acá tenemos uno de... Vamos a ver, porque son cables buenos. Vienen bien nomenclados. 2 milímetros y medio. Vamos a ver qué pasa. Corta. Sí, lo corta. No es algo que la saca del estadio, pero es una linda unidad. De procedencia india. Los grips son interesantes. Bueno, monocolor, monomaterial, cero aislación a 1000 volt, cero todo eso. Vamos a ver si se puede trabajar en 220. Si hubiese tenido la lámpara preparada, la probábamos. Pero se puede, créanme que se puede. Como les dije, al mejor estilo Tramontina, al mejor estilo Gedore, al mejor estilo Nicholson. Bueno, esta es roja. Eastman India, 150 milímetros. La verdad, me sedujo la anatomía y la voy a probar. Viene con estos cortes laterales que no me gustan. Sostengo que saca la herramienta de centro y a veces, si no es de muy buena calidad, se mella, después se traba. Bueno, ustedes saben. Tengo que tener por acá, debajo del banco, permiso, un lubricante. Un día también vamos a tener que ordenar abajo del banco. Vamos a tener que ordenar muchas cosas, porque voy a tener que traer unidades del ex taller de Antonio, devenido en ex taller de Jorgito. El tema de las herramientas del tallercito tengo que ir a buscar. Bueno, ya eso está todo desarmado, pero tengo que ver dónde las pongo.
sangra un poquito de óxido, tierra, no sé. Pero bueno, no, producto de estar sin usar, ¿no? Producto del desuso, iba a decir. Una linda unidad, gente. La verdad, yo la voy a probar. Mañana la voy a probar. Fuera de toma de contacto. No creo que se consiga en todos lados. Yo la conseguí en una ferretería que compro habitualmente en Rosales. Donde conseguí la LG Tools y el alicate LG Tools. Bueno, ahí la compré. El precio, una bicoca, una ganga. 4 pesos. La verdad, para probar, vamos a ver qué onda. Por esa plata, muchachos, tenés una pincita. Para mí va bien. La anatomía es interesante, es algo distinto. Es algo distinto porque venimos acostumbrados a ver mangos largos, con grip, generosos, y cabezas chiquititas. Si nos ponemos a comparar la cabeza de esta con la cabeza de esta, se van a dar cuenta que tengo razón. Mucha gente se está dando cuenta que tengo razón en muchas cosas que yo decía. Y parecía un loco. Bueno, esta la dejamos por acá. Y les voy a mostrar algo que ya venía diciendo que iba a comprar, que iba a implementar en el canal. Para que empiece a trabajar. Vieron que les comenté en el video que hice para ese pseudo suscriptor del proveedor de Total que había venido. Bueno, compré porque ya tengo ganas de dejar acá en el taller y no llevar más la Acesa azul de 1,5 pulgadas. Y quiero probar estas de la línea Total con una apertura máxima de 55 milímetros, muy bien aclarada, a ver si puedo hacer que le dé la luz, muy bien aclarada en su anatomía, ya con el nombre fundido en la llave, Total, los colores característicos de la marca. La tuerca de registro no tiene juego, tiene su tope para que no se salga, cosa que es interesante. Alguna que otra llave me ha quedado inutilizada, producto de perderse la tuerca. Bueno, el tornero del barrio falleció y después no la llevé a otras tornerías para que me las hagan. Lo que siempre me gustó desde que la vi, primero la vi en el catálogo, después la vi en vivo y en directo en el Corralón, y decidí pedírsela al muchacho este, que me trajo también la en top de 8 pulgadas, pero esta ya la mostré el otro día, para conformar la Santísima Trinidad. Es este tipo de cabeza. Este tipo de cabeza, yo creo que al no ser tan redondeada ni tan voluminosa, nos permite trabajar cómodos dentro de canaletas, cosa que la gente que estamos en el gremio, gente del rubro, sabe todas estas cualidades positivas de la unidad. O sea, vamos a ver qué pasa, la vamos a empezar a probar, incluso ya con la anatomía, la tendencia de estas costillas que empezaron a traer las herramientas de Total, ya es algo general, este tipo de modelos. Nos estamos quedando un poco en la antigüedad, por ejemplo, con este tipo de estilo de pinzas. Ya forman parte de la vieja escuela. Se vino la nueva escuela con modelos que quizás a muchos les gusta, a otros les llama la atención, y otros son como yo, que ya saben cómo opino. No voy a dar demasiado detalle. Así que bueno, espero que hayan tenido un buen día, un buen martes, un buen comienzo de semana ayer. Yo el domingo estuve con mi bajón dominguero, salí a acelerar como hago cuando me pasan esas situaciones, me despejé. Después tenía el proyecto de pasar por Easy, y hacer un siciliano desde Easy, pero vieron cómo es, cuando uno no está con ganas, es como que por ahí no la rema, por ahí no invierte la energía necesaria en hacer una buena charlita, una linda
una linda devolución sobre productos, sobre temas. Y a mí no me gusta ser tibio, a mí me gusta que se sientan que los atrapa lo que están escuchando. Están los que consideran que son estupideces, que este canal nada, es una pérdida de tiempo. Quiero que sepan que si es una pérdida de tiempo, el tiempo es mío. Yo ahora podría estar sentado mirando la televisión como un gil y estoy generando algo de contenido y mostrando herramientas, que las herramientas sirven para trabajar. Las herramientas sirven para trabajar. Yo sé que hay herramientas que no necesitan propaganda, se venden solas. Hay herramientas que no necesitan demasiado de mostrar, de analizar, de estudiar. Pero en estos casos, sí. Si bien estoy viendo dónde la cuelgo para que se vea en cámara y nada, poder seguir hablando. Mirá cómo la agarró la morsa. Mirá cómo la agarró la morsa. Es un animal ese hombre. Es un animal. La va a marcar a la llave. La va a marcar la pizarra. La va a marcar a la llave. La va a marcar, la va a dejar horrible. Hablan. Son una máquina de hablar estupidez. Pero bueno, nada. Me olvidé en lo que estaba. Pero bueno, si bien caímos en la idea casi compartida por todos, que son todas herramientas chinas, fabricadas prácticamente por el mismo chino, créanme que cada una encierra un encanto, una cualidad, un montón de falencias. Hay herramientas que tienen un montón de falencias, pero los que somos, llamémosle entusiastas, por no decir viciosos de esto, nada, las encontramos hermosas a todas, las queremos probar y encontramos diferencias. Me ha pasado de hablar con gente que verdaderamente interpreta y manifiesta sensaciones que le proporciona una herramienta que no es la del tipo que dice: es una pinza, apreté la tuerquita, corté el cable, bla 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 bla. No, hay gente que sabe de herramientas, sabe de toma de contacto de herramientas. Pero bueno, después voy a ver cómo subo los videos cortitos, como dije, de los trabajos realizados estos 2 días, con exigencia física, exigencia en las herramientas. Dependía de la Wattsford. La llevé porque era muy mínimo lo que se iba a usar. Tuve que pasar una pared de 30, que incluso estaba una viga, porque la punta salía, cuando salió ya rozando prácticamente con la losa, porque era ahí el único lugar que yo podía entrar con el caño de 3/4, que atravesara un ambiente y no se vea por ningún lado. Si no, lo pasaba más abajo. Pero quedaba cruzando por el dormitorio el caño. Y no era la idea. La idea era que viaje por en una especie de entretecho que hay. Y bueno, nada, lo logré. Al lado de un baño. Así que bueno, nada, eso. Los voy poniendo al corriente de lo que fue pasando. Hay nuevas herramientas de Inco. Estaba hablando con un amigo, me estaba comentando algunas cosas. Parece que van a desaparecer algunas líneas, algunos segmentos, y van a unificar en Inco, común o liviana, y industrial. No se habló de segmento económico, no se habló de nada. Los que tenemos la suerte de tener herramientas Inco de color netamente amarillo, destornilladores, pinzas, todo eso, eso ya va a quedar sin efecto. Así que bueno, creo que es una buena oportunidad para comprar todo lo que uno desea, porque me parece que se vienen cambios. Se vienen cambios. Yo el último día que estuve en la bulonera BOM dejé encargadas un par de cosas que verdaderamente me tentaron por el precio y por la unidad de la que estamos hablando, que obviamente la vamos a mostrar oportunamente acá en el canal.
Como dije en el otro video, quedó conformada la Santísima Trinidad, según bautizó el querido amigo Lorensis, que siempre anda con poco tiempo, pero bueno, en algún video va a encontrar que lo saludé. Lorensis, un maestro, ligado a la comunicación. Bueno, tenemos un ítem más. Ahora no encuentro la de 8, Inco, que está, no, esta es la de 6. Bueno, una de las mejores pinzas de 6 pulgadas es esta. Debo tener 2 o 3 dando vueltas. Nada, gente. Me falta la Inco para... A ver, sí, acá está. Acá tenemos la Santísima Trinidad con un ítem más conformado por 3 unidades. Después veremos cuál es mejor, por qué, si son iguales, si no son iguales, si la diferencia es netamente de color. Yo sostengo que de cada una de las marcas hay algún ítem que se destaca por sobre otro. Eso no me acuerdo con qué amigo lo hablaba, creo que con Tito. Con Tito o Martín Cortese, no me acuerdo. Aprovecho, le mando un saludo a Martín Cortese, a Fernando Asame, Facundo Faraone, bueno, toda la manada que somos acá en este canal Siciliano en su taller. Yo sostengo que Total en una época hacía muy buenas llaves ajustables, muy buenos destornilladores. Inco hacía muy buenas pinzas. En Top, lo poco que pude probar fueron juegos de tubos, me salieron muy buenos. Después, bueno, como que fue mutando, fue siendo todo lo mismo, pero la historia que me contaron a mí es que, pongámosle, un ingeniero, un empresario, con todo el billete, conformó 3 equipos, diseñadores, ingenieros, expertos en esto, expertos en lo otro, 3 equipos. Las premisas, hacer herramientas. Una pinza con estas características, asígnenle color, asígnenle que no se repitan, asígnenle nombre a la marca, hagan el desarrollo, con estas, manténganse en estos parámetros, con estas cualidades, con estas condiciones, y vemos que salen. Claro, al ser las mismas, al pretender las mismas condiciones, tener encomendadas las mismas características, lo único que se parecía que se difería era el color. Pero están desarrolladas por 3 equipos distintos que pertenecen al mismo empresario multimillonario. Que es el dato que me dieron a mí. No quiero decir que sea la verdad, o hasta el momento que me la contaron, porque fue gente de confianza, era así. O sea que no es extraño ver que hay muchas similitudes, pero eso refuerza un poco mi teoría de que algunas herramientas sobresalen por sobre otras. Porque claro, hay algún plus que alguno de un equipo de determinada marca no se le ocurrió. También está la otra versión que dijeron, hacemos esto y le ponemos 3 grips distintos y listo, ya está. Es la misma herramienta. Para mí no es así, pero bueno. Gente, les mando un saludo, me voy para mi casa, espero haberlos entretenido un ratito. Todos los días hay contenido, todos los días algo hacemos. Charlita casi siempre. Los amigos que por ahí no me miran tanto en YouTube, me siguen en Instagram. En Instagram es muy básico lo que subo. Generalmente videos cortitos, historias del día, alguna cosita circunstancial que me gusta guardar. Bueno, en Facebook lo propio, porque de un lado se sube a otro, y del otro al otro, y del otro al otro, y así. Así que nada. También estoy en TikTok. Como acá, de Siciliano en su taller. Pero hay otro canal que tiene todos mis videos, que no sé ni de quién es ni cómo se llama, pero me crucé conmigo mismo, que estuvo bueno. No sé qué gana, no sé qué pierde, pero bueno, están los videos dando vueltas de ahí. Así que gente, les mando un saludo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, siempre todo es bienvenido. Nos vemos.